Miércoles es 14 de marzo y ya saben que todas las semanas a esta hora nos toca hablar de pequeña y mediana empresa, nos toca hablar de autónomos, nos toca en definitiva hablar de la mayor parte del tejido productivo de nuestro país. Y hoy quiero hablarles del índice de eficiencia energética de la PYME, de Unión Fenosa. Según este indicador, las pequeñas y medianas empresas podrían llegar a ahorrar casi 2.000 millones de euros en su factura energética. Un ahorro que repercutiría también en el medio ambiente, ya que se evitaría la emisión de 8.000 toneladas de dióxido de carbono. Ventajas económicas y medioambientales ante las que solamente nos quedaría hacernos una pequeña pregunta. La duda está en saber cómo podemos hacer y cómo podemos conseguir todo este ahorro. Alicia. Pues así es, Arturo. El aumento de los precios del crudo, la elevada dependencia energética del exterior y la situación de crisis actual está afectando de forma muy negativa a la competencia de las empresas españolas, especialmente a las más pequeñas. Una situación ante la que se hace necesario buscar soluciones energéticas innovadoras, más limpias, más competitivas y también más rentables, que garanticen el mantenimiento de la actividad empresarial y que al mismo tiempo sean beneficiosas para el medio ambiente. Como hemos comentado, si todas las pymes españolas incorporaran este tipo de medidas en sus negocios, aparte de evitar el derroche de energía necesario, se ahorrarían 1.550 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, el 5,3% de los gastos de personal del conjunto de las pequeñas y medianas empresas, o el 1% de su facturación. Y a la hora de conseguir este ahorro, Arturo, entran en juego multitud de factores. Eso te iba a decir, porque me imagino que aquí esto no es cuestión solamente de hacer una cosa y ya está. Hombre, pues no, hay que empezar desde el comportamiento de los trabajadores hasta el estado del edificio, pasando por utilizar el aprovechamiento máximo de la luz natural, usar energías renovables y también controlar los suministros eléctricos. Pues nos acompañan en el día de hoy Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Nos acompaña también Iñaki Mendaza, delegado de Madrid de FN Energía. Muy buenos días. Hola, buenos días. Está también con nosotros Antonio Gonzalo, director del Camping Monte Holiday, una empresa además que utiliza energías limpias. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y está con nosotros una semana más Manuel Pulido, coordinador de FEDECAM. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos ante un tema complicado, tema complejo, del que se ha hablado mucho, como es el uso de las energías renovables. Se habla mucho, no solamente en el campo más político, más a nivel nacional, por el tema del mix energético que debe tener España, si debemos apostar más por renovables, si no debemos apostar por renovables, sino también por el mero hecho de que esto es una realidad. El ahorro energético hay que hacerlo, tenemos compromisos además con la Unión Europea. Estoy pensando en la famosa estrategia 20-20-20, por ejemplo, es decir, 20% de paro, 20% de emisiones, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues tenemos también una serie de normativas que poquito a poquito vamos a tener que ir cumpliendo. Pero la duda, siempre que empezamos a oír hablar de energía renovable y siempre que hemos tratado este tema aquí en Primera Hora, con pequeña y mediana empresa, con autónomo, lo primero que sale en relaciones, bueno, energía renovable sí, pero esto, aplicarlo a la empresa, debe costar un montón de dinero. Realmente, aplicar la energía renovable, aplicar todo este tipo de medidas de ahorro energético, ¿son tan caras para la empresa como se suele decir, Javier? Sin duda que no. O sea, aquí lo que tenemos que plantearnos muy claramente es que hay que hacer una serie de inversiones para sustituir los combustibles fósiles por los combustibles renovables, digamos, en mi caso, por la biomasa, y evidentemente esa inversión es muy rentable a corto y a medio plazo, con amortizaciones de esos cambios bastante rápidos. Por lo tanto, no podemos hablar de algo que sea caro o barato, sino en la empresa tenemos que pensar en que es una inversión recuperable en un tiempo razonable. Una inversión que es recuperable más o menos en un espacio de tiempo razonable, evidentemente, y sobre todo ahora que vienen campos o tiempos en los que vamos a ver cómo va a ir subiendo progresivamente el recibo de la luz, no solamente a las familias, sino también a las empresas. Pues hombre, también conviene empezar a hacer números, me imagino. Sí, sobre todo, hombre, lo que comentabas tú un poquito antes, ¿no? Al principio. Esto ha venido
por cómo está ahora mismo la situación en el país, el tema de la crisis. Entonces antes se despreciaba la energía, se pagaban las facturas y nadie se preocupaba cuánto estaba consumiendo, y ahora, bueno, pues hemos llegado a un punto en el cual la gente ha empezado a preocuparse porque es del único sitio que ya le queda ahorrar. El descontar en una empresa de la parte de los gastos, el sector energético ahora es la parte más importante. Pero a colación un poquito de lo que decía Javier, y que es algo muy importante que deberían saber las empresas o los particulares a la hora de acometer medidas con renovables, en este caso, por ejemplo, con la biomasa, que es una muy buena solución si encaja en el cliente, porque el ahorro es realmente importante. Tiene un daño colateral, además, que es el tema de las emisiones de CO2, daño colateral bueno, pero sobre todo que la gente también tiene que conocer que hay fórmulas ya no solo para que ellos tengan que hacer la inversión, sino para que sea otra la empresa que pueda hacer la inversión por ellos, porque ahora en este momento está claro que todo el mundo quiere ahorrar y que a todo el mundo, porque demanda, Javier, hay de cosas para hacer. Antonio es un pionero en esto. Bueno, pionero, es una persona que ha apostado por hecho para su negocio, y cosas para hacer hay, pero claro, en ese momento de incertidumbre, pues igual mucho empresario lo que se plantea es yo tengo una inversión que la recupero en 3 años, pero en 3 años yo no sé si estoy aquí o no. ¿Vale? Es algo que dice, voy a poner parte de mi dinero para, bueno, pues aparte del que le va bien, que lógicamente hay gente a la que le va bien, gracias a Dios, ¿vale? Tampoco está todo tan así. Afortunadamente. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. También hay fórmulas para que el empresario no tenga que poner de su bolsillo dinero, se beneficie de esas adecuaciones y que, bueno, desde el principio pueda tener un ahorro, no igual al 100% de lo que tendría si hiciera la inversión, pero sí que ya una cantidad importante que luego le repercuta en cierto tiempo para que pueda tener el 100%. O sea que, vamos, soluciones hay y muchas, hay que perder ese miedo. Soluciones hay, me imagino además que se tendrán que ir adaptando pues a cada tipo de negocio, porque no todo va a valer para lo mismo. Es decir, a lo mejor la biomasa, pues para una tienda pequeña que tenemos en un barrio no nos sirve, pero a lo mejor estoy convencido de que podemos encontrar otras medidas de ahorro energético que sí que nos van a servir. Entonces yo me lo planteo desde el punto de vista, si yo ahora mismo tuviera una empresa y dijera, mira, pues quiero empezar a mover este tema, quiero empezar a mirar a ver cuánto sería la inversión que tengo que hacer, quiero ver en cuánto tiempo lo podría recuperar, ¿por dónde empiezo? La primera parada que tengo que hacer es fijarme en esto, para decir, bueno, pues a partir de aquí esto es lo que tengo que hacer, quién me va a ayudar, quién no me va a ayudar, entonces ¿dónde voy? Lo primero de todo. Pues yo diría que empezar por los costes operativos. Nosotros tenemos un pequeño negocio, una empresa familiar de 20 trabajadores, y claro, de un año para otro, pues te estás dando cuenta que los costes operativos son cada vez más altos. Y, joder, es que el precio de la energía está creciendo más que los costes laborales. Esto es ya, esto es de coña, ¿no? Esto es impresionante. Sí. Y que encima, joder, ¿no os acordáis cuando éramos pequeños? Lo comentamos hace un rato. Cuando yo era pequeño había una crisis gorda y el precio del gasóleo, del petróleo, bajaba. Bajaba $5, $10, se recuperaba la economía y todo volvía a funcionar. ¿Cuánto está el precio del petróleo ahora mismo? Y es que está a 120 y tantos dólares. Mira, te lo voy a decir, si quieres, ahora mismo te lo podemos decir en tiempo real. El barril de crudo Brent lo tenemos ahora mismo 125,39. Vale. Eso al final, ¿qué pasa? Que el otro día vamos a rellenar los 2 tanques de gasóleo que tenemos en los 2 bloques de aseos y para climatizar la piscina, y resulta que me dice el tío que es €1 el litro. ¿Qué? ¿Cómo que €1? Sí, que son 3.000 y pico euros llenar todo esto. ¿Pero cómo es esto? No puede ser. Pues sí puede ser. Pero es que el otro día me viene el recibo de la luz y resulta que estoy pagando 15, no sé cuántos céntimos de euro kilovatio hora. Pero oiga, si en el 2008 estaba pagando 8 céntimos de euro kilovatio hora. El año pasado me suben los peajes. Espera un momento, déjame que sumemos. 2008, ¿cuánto has dicho? Pagábamos 8 céntimos de euro kilovatio hora. 8 céntimos. Eso es. Y ahora estamos pagando pues como a 15,4 o 15,6 más o menos. Joder, esto... No está mal, es una buena subida en 3 años. Efectivamente. Entonces, claro, dices, como pyme, como pequeña empresa, empiezas a echar un vistazo a los costes operativos, dices, joder, ¿cómo voy a planificar los próximos años, los próximos 3 años? Ya no te digo nada de los próximos 10 años, eso es tarot, eso es la bola de rappel, ¿no? Una cosa... Eso ya es sacar las cartas y decir, bueno, yo creo que la cosa puede ir... Los próximos 3 años, dices, joder, pues tengo que tener muy claro que los costes operativos en energía, para hacer las ampliaciones que sean, tienen que estar por lo menos planificados. Y encima, además, resulta que llegas a unas soluciones energéticas, que en nuestro caso es una calefacción centralizada, híbrida, solar, biomasa. Y dices, tengo 45 colectores solares. Energía
Para las duchas, barata en verano. Y en cuanto no funciona el colector solar, astilla de 150, caldera de astilla de 150 kilovatios para reemplazar todos los radiadores eléctricos y todas las calderas de gasóleo que tenía. Vamos, es una caldera que utiliza pellet o astilla. Es una caldera que es perfectamente utilizable por cualquier empresa en cualquier ámbito, rural o urbano. ¿Esto qué me supone? Hablando de reducción de costes, pues me supone una reducción de un 75% en el coste del combustible. Es decir, que si ahora mismo yo me gasto 1.000 euros en 1.000 litros de gasóleo, el equivalente energético va a suponer alrededor de 240 euros. Es el equivalente energético que voy a pagar por lo que son los 1.000 euros, los 1.000 litros de gasóleo. Esto es un 75% de ahorro en el combustible. ¿En cuánto tiempo amortiza una instalación? Pues calculo que en 5 o 6 años esto está amortizado. ¿Cómo se distribuye desde la zona donde tengo la caldera a los distintos edificios? Pues esto calienta la piscina, calienta los bloques de aseos, el bar, restaurante, calienta la recepción, la casa del guarda, un montón de sitios. Pues he abierto unas zanjas, lo he metido a 1 metro de profundidad, todo esto, unos tubos preaislados y lo tengo todo calentito. Es el mismo sistema que una comunidad de vecinos en una ciudad, solo que en horizontal. Bueno, pues en una ciudad es lo mismo. Se quita la caldera de gasóleo, esa contaminante y cara, o la de carbón, o la de gas natural también, que esto es más competitivo que el gas natural. Nosotros hemos echado cuentas por todas partes, que con el GLP, gas natural no nos llega. Entonces, bueno, estamos en el rural, ahí en el Valle de los Doya, pues bueno, por supuesto con el gasóleo y con el carbón. Entonces se quita esa caldera y se mete una de pellets, una de biomasa con tus paneles arriba, 75% de ahorro. Eso, vamos, se lo explico yo a quien sea. Esos son los motivos empresariales por los que nosotros nos hemos decidido por el sistema híbrido. Sí, pero hay una cosa más, y antes lo comentaba el presentador del programa. Una pequeña tienda en un barrio no le vale la biomasa, sí le vale la biomasa. Lo que hay que hacer es que esa energía que le está llegando de la comunidad de propietarios del bloque donde está su tienda, que cambien sus calderas de combustibles fósiles por biomasa, y el ahorro es importantísimo. Y ahora mismo que se comentaba antes también, ahora mismo que todos andamos tan escasos de dinero, que a un vecino no le puedes decir, o a alguien que tiene un pequeño comercio que le han bajado las ventas el 20 o el 30%, no le puedes decir, oye, tienes que invertir 500 euros que te tocan por cambiar esta instalación por una instalación de biomasa. Pero para eso están las empresas de servicios energéticos. Empresas que hacen la inversión para sustituir esos equipos, a cambio que tienen un contrato durante X años, normalmente 10 años, 12 años, en los que ellos van a ir cobrando una parte de amortización de esos equipos, de la inversión que han hecho, y la parte de consumo real que se está haciendo en esas viviendas, o en ese comercio, o en esa instalación que hay en el local de abajo, ¿no? Y cuando termine con un ahorro garantizado. Normalmente se están ofreciendo ahorros del 15% más o menos con biomasa durante esos primeros 10 años. Pero es que cuando pasan los 10 años y se ha amortizado la instalación, el ahorro pasa a ser del 55 al 60%. Por lo tanto, yo creo que facilidades hay. Digo, el caso de Antonio en el campo con su camping es extraordinario y es un referente, y va a ser un referente para todo el sector de camping de este país, pero tenemos que ser conscientes que la biomasa se puede instalar en las ciudades, en el centro de las ciudades, sin ningún problema, ni medioambiental, ni logístico, sin ningún problema. Donde hay una caldera de gas o una caldera de gasóleo, por lo general se puede instalar una caldera de biomasa, y los ahorros son así de potentes. Y de perdón, Antonio, de riesgo, porque hay algunas veces que planteas en una comunidad el cambio de la biomasa y dices, pero esto explotará. Coño, pues si tienes un depósito de gasoil en tus bajos de 20.000 litros y no le estás teniendo miedo, y me dices, a ver, si tienes miedo por un silo que va a tener astilla, pellet o entonces, bueno, es eso. Sí que es importante el que la gente le vaya perdiendo el miedo. A ver, esto no es algo nuevo, esto ya está contrastado y requeto contrastado, funciona, los ahorros son los que son. Entonces, lo que es importante es que la gente vaya perdiendo el miedo a hacer cosas. No está experimentando en su empresa o en su comunidad con una tecnología nueva, no, está cambiando un sistema que hasta ahora estaba utilizando cierto combustible, y está cambiando a otro combustible distinto para hacer lo mismo, o incluso mejor, ¿vale? Porque en determinados casos incluso para los procesos de producción incluso funciona mejor todavía. Entonces los aprovechamientos
con un beneficio además social, pues como comentaba un poquito Antonio. Si yo en mis gastos de empresa reduzco considerablemente el tema energético, eso me puede permitir seguir manteniendo a una persona en su puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso sí que sería algo que tendrían que potenciar mucho más. Hay subvenciones, hay cosas. Lo de las subvenciones ya sabemos cómo funciona, pero bueno. De aquella manera. De aquella manera. Y además se van a acabar. El Estado se les supone. Pero no nos importa. No, efectivamente. En nuestro sector no nos importa que se acaben las subvenciones. Sí. Nosotros podemos competir con el gas y con el gasóleo, podemos competir perfectamente. Que está muy bien en este primer momento para que se apoyen esas primeras instalaciones que van a hacer de efecto tractor a otras que vengan después. Pero realmente somos muy competitivos. Sí. Por lo tanto, no somos dependientes de las subvenciones. Somos realmente competitivos y por lo tanto estamos de acuerdo en que cuando llegue el momento desaparezcan las subvenciones y peleemos a pecho descubierto con todo el resto de combustibles. Pero que desaparezcan para todos. Porque es que aquí se habla de que las renovables tenemos muchas subvenciones y resulta que en el último informe que ha sacado la Agencia Internacional de la Energía, las cifras son demoledoras. En el 2010 las energías fósiles recibieron 300.000 millones de dólares de subvenciones en todo el mundo y las renovables 50.000. ¿Quién está subvencionado? Esa es la eterna mentira. Las cosas, y yo siempre digo que no por decir una mentira muchas veces se convierte en una verdad. Entonces, les interesa a las empresas que manejan a nivel internacional los combustibles fósiles presionar sobre las renovables porque les quitan cuota de mercado. Pero evidentemente la realidad es que los combustibles fósiles hoy siguen mucho más subvencionados que las renovables. Estoy pensando, y nos comentaba antes Antonio todo el tema, pues que habían subido los peajes, que había subido la luz, gracias a las renovables, y si apostamos realmente por este tipo de energías, todo el tema del déficit tarifario, ¿podríamos empezar a arreglarlo o todavía eso seguiría ahí pendiente de arreglo con el gobierno, las eléctricas y demás? Evidentemente requiere una reestructuración del sector eléctrico de este país, porque a fin de cuentas lo que no se puede achacar es a las renovables, que representan en torno al 8% de lo que es la generación eléctrica en este país, no se puede achacar el déficit del 100%. Tendremos nuestra parte en ese déficit, pero evidentemente el déficit viene de atrás, viene de una mala organización del sector eléctrico de este país y que parece que este gobierno está en arreglarlo, está en legislar para que lo que se viene haciendo desde el año 97 cambie y se genere una tarifa, digamos, que sea razonable y acorde con la situación de los distintos sectores. Hay una cosa que quería comentar al hilo de la generación de empleo que comentaba Iñaki. Es que nosotros cuando nos propusimos el cambio de gasóleo y electricidad que teníamos para calentar todas las instalaciones a energías renovables, evaluamos la responsabilidad social corporativa. Esto de qué manera pues va a influenciar en la medida en que nos relacionamos con nuestros clientes y potenciales clientes. Bueno, pues una que nosotros evaluamos, aparte de la reducción de emisiones de CO2, medio ambiente, fue la generación de empleo. La generación de empleo supone, en este caso, 4 puestos de trabajo extra, pero no generados en mi empresa, generados en la parte de la pequeña plantita donde se produce el pellet o se produce la astilla. Son pues 2 personas trabajando en 2 turnos, más toda la logística que hay de llevar la astilla o la madera desde los montes hasta la planta, que eso ya son incontables. Entonces, al final lo que estamos haciendo es sustituir un combustible que deja el dinero fuera y que deja los puestos de trabajo fuera, en Arabia Saudí, en Rusia, en Nigeria, no sé dónde, y que además, y entre paréntesis, esto vale para mantener estados corruptos, a un sistema de empleo local, que genera empleo local, que reduce el riesgo de incendios y que además pues se consume localmente, ¿no? Entonces, al final, eso es una apuesta nuestra también de responsabilidad social corporativa que queremos poner en valor para que nuestros clientes digan, mira, pues preferimos compraros a vosotros que no a otro que está haciendo pues unos desmanes de cuidado, que no tiene en cuenta pues que se genera empleo en España, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que es una medida muy importante que tenemos que los empresarios empezar a pensar en ello, cómo colaborar con el país
para generar empleos en nuestro propio país. Joder, claro, vamos a colaborar entre todos, no vamos a echar la culpa siempre a la administración, ¿no? No, eso está claro, Y además la responsabilidad social corporativa, que es un tema, Manuel, en el que muchas veces la pequeña y mediana empresa lo deja un poco olvidado. Yo entiendo que es complicado, el decir, oye, mira, tengo que ocuparme de demasiados frentes y tengo que ocuparme del día a día, como además también ponerme a pensar en si mi empresa devuelve, paga o deja de pagar a la sociedad todo lo que va haciendo, no va haciendo, y la responsabilidad social que tenemos. Entiendo que es un tema complicado, pero también hay que tenerlo en cuenta, porque a fin de cuentas luego también es beneficio, es inversión que estamos haciendo para nuestra propia compañía. Efectivamente, revierte siempre en la empresa. Ahora mismo se está atendiendo, y es lógico, a lo urgente y no a lo importante. Hay que darse cuenta de que todo este tipo de medidas, independientemente es que, como ya estamos viendo, suponen un ahorro real de costes en la empresa, aporta un beneficio a la sociedad que hay que tenerlo en cuenta, y que ese beneficio se tiene que publicitar y se tiene que decir, que el consumidor sepa que esa empresa es una empresa respetuosa, que no solamente piensa en ella, sino que piensa en los beneficios que puede aportar a toda la sociedad, o por lo menos a la parte de la sociedad que tiene más cerca. Bueno, pues son las 11 de la mañana, 29 minutos. Si me permitís, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos aquí en Primera Hora hablando de este tema, porque quiero comentar con vosotros todo el tema de las auditorías energéticas, los pasos que tenemos que ir dando, pues en el caso de Ángel, pues de Antonio, pues que nos comente, pues mira, nosotros hicimos nuestras cuentas, después pues hablamos con tal, hicimos esta auditoría, nos dimos cuenta de que nos iba a hacer falta, y a partir de ahí empezamos a desarrollar un poquito también para dar algunas claves que puedan resultar útiles a quienes nos estén escuchando a la hora de tomar la decisión de decir, oye, pues a lo mejor no del todo, pero oye, yo creo que puedo ahorrarme un dinerito en este aspecto y otro dinerito en este otro, ¿de acuerdo? Pues 11:30 de la mañana, 10:30 en Canarias, una pausa y seguimos aquí en Primera Hora. Tenemos lo que necesitas, la información y la diversión. Gestiona Radio. Motowings les ofrece un servicio exclusivo de mototaxi en Madrid, con la garantía de llegar a tiempo a su destino con total seguridad, puntualidad y confort. Para más información, llame al teléfono 902 36 66 86 o visite nuestra página web en motowings.es o mototaximadrid.es. Cáritas Madrid sabe que la familia es la base de las realidades personales. En ella se desarrollan quienes la componen. Por eso trabaja con el menor y su familia en dificultad social. Cáritas Madrid ha creado y mantiene espacios de referencia, prevención e intervención socioeducativa. En ellos se les acompaña y ayuda en la búsqueda de la estabilidad. La crisis de la familia, desastre de nuestra sociedad. Cáritas Madrid, Martín de los Heros 21. Si está pensando en comprar un coche, pida en su kiosco GC, la guía para comprar un coche, por solo 1,50 € al mes. Todas las novedades, todos los coches y todoterrenos del mercado, todos sus precios, características y equipamientos, todo a mano y siempre a mano. Y además, secciones de tecnología y viajes, con el formato más moderno. GC, la guía más útil para comprar un coche. Miramos la actualidad con otros ojos. Primera Hora. Desde todos los ángulos y a través de todos los prismas. Con Arturo Criado. De la mañana, 32 minutos, seguimos aquí en Primera Hora en Gestiona Radio. Estábamos comentando, pues todo el tema de la eficiencia energética, el dinero que nos podemos ahorrar si aplicamos este tipo de técnicas, este tipo de energía en nuestra pequeña y mediana empresa, en nuestro negocio, que en muchas ocasiones, como decíamos al principio, pues relacionamos, Iñaki, con fuertes desembolsos que, como nos estabas comentando tú, y quiero incidir un poco en este asunto, no siempre tenemos por qué hacer exactamente ese desembolso inicial de 100.000
100.000, de 200.000 euros o de la cantidad que sea en función de nuestra empresa, sino que existen soluciones alternativas. Nos estabas comentando, lo comparaba yo mentalmente con una especie de leasing, digamos, energético. Pues es una comparación perfecta. Nosotros le llamamos renting energético, que es realmente lo que se hace. Hay una empresa que paga esa instalación y, como comentaba Javier, directamente desde el principio, todo también depende un poquito de lo que quiera el cliente, que eso también es negociable en un momento dado. Desde el principio tú al cliente le puedes proporcionar unos ahorros en función de lo que estaba gastando antes y le puedes decir, pues desde el 10, del 15, del 20, hay en algunos casos que incluso te puedes ir al 30 de ahorro directo desde el primer momento, y con el resto del ahorro lo que se está haciendo es pagando la energía que está consumiendo y amortizando el equipo que se ha instalado, que además tiene otra ventaja añadida. Eso limita mucho, favorece mucho una toma de decisión, porque si en un momento dado tú le planteas una operación a un empresario o una comunidad de vecinos centralizada y le haces una prospección a 10 años, en 10 años él se queda con la instalación, pero resulta que a los 5 años está interesado en comprártela, te la puede comprar perfectamente, ¿vale? No tiene por qué estar casado contigo durante los 10 años. Se hacen los números, él tiene que aportar la cantidad que tiene que aportar y punto, y se acabó. Y la relación ahí se acabó y él se queda con una instalación nueva, eficiente, con emisiones de CO2 totalmente limpia, y además pues que ya está beneficiándose de esos ahorros 100%. Eso es una ventaja también importante. Pero que tengan el concepto ese. Desde el primer momento, alguien utilizando esa fórmula, si puede ser viable para ese cliente, se puede beneficiar de ese concepto, vamos. Pero está claro que, sobre todo en tiempos como los que estamos, en los que uno tiene sus dudas de lo que le va a pasar de aquí a 5 años, el echar esas cuentas quizá te puede echar un poco para atrás, pero también no puede ocurrir al contrario. Es decir, si yo llego y te digo, oye, mira, es que de aquí a 3 años, mira este cajón, te lo abro y te digo, todo esto son facturas que tengo sin pagar, todo esto de aquí es la deuda que tengo con los ayuntamientos, esto de aquí es la deuda que tengo con las comunidades, y fíjate, este otro cajón de aquí es todo lo que tengo que pagar de impuestos la semana que viene. Entonces yo, de aquí a 2 años no sé qué va a pasar. ¿Eso no es un freno también para empresas de ese tipo, que digan, oye, es que claro, ¿quién me va a garantizar a mí el que vaya a recuperar la inversión inicial que voy a hacer y tal? Bueno, se hace el estudio por la parte técnica y por la parte financiera también, pero no es un estudio financiero al uso, como estamos acostumbrados cuando se va al banco a pedir una financiación para algo, sino que se va mirando más hay veces, lo comentábamos antes, ¿no? Hay veces que nosotros mismos somos más positivos para con el negocio del cliente que él mismo. Entonces, hay empresas, y de hecho conocemos empresas que están funcionando correctamente, pero que tienen miedo a hacer inversiones de mejoras, pero simplemente por ese miedo a desembolsar un dinero que le proporciona una liquidez y que no sabe qué es lo que va a pasar, pero están funcionando bien y además tienen una prospección buena, tienen un recorrido bueno y es un negocio viable, pero es el freno ese a soltar el dinero por lo que pueda venir, ¿no? El por si acaso famoso. Nosotros ahí somos en un momento dado pues más atrevidos que el propio cliente. Valoramos esa inversión, si puede ser viable, porque además vemos que el cliente es un cliente potencial bueno y que se va a ahorrar una cantidad importante y puede asumir ese pago de ese renting, pues no tiene por qué haber ningún problema. Hay una cosa, perdona, con respecto a esto, y es que muchas veces ese cambio lo que provoca es que esa empresa pueda subsistir por los ahorros que se están produciendo con el cambio. Y estoy pensando en este momento en un sector donde se han hecho unas inversiones importantes y que en este momento está siendo viable gracias a esos cambios que se hicieron, y es el sector tabaquero. El sector del tabaco en Extremadura estaba secando la hoja de tabaco con gasóleo y con propano, con unos precios, como todos sabemos, al alza continuamente y enormemente inestables. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a través de una cooperativa se hizo una primera instalación de biomasa, vieron un resultado buenísimo, con unos ahorros tremendos, y al final, en torno al 80-85% de los secaderos de tabaco que hay en Extremadura funcionan con biomasa. Una familia que tiene 10 hectáreas de tabaco se está ahorrando 13.000 euros en su secadero desde que cambió de propano o gasóleo a biomasa. 13.000 euros.
para una familia, yo creo, es una microempresa, yo creo que es un dinero importante, ¿no? Y eso, además, que está generando una estructura de pequeñas empresas alrededor de esos consumos, que son también puestos de trabajo, que al final es lo que nos puede salvar a este país. Intentar ser un poco yo me lo guiso y yo me lo como, joder. Sí, como Juan Palomo. Es decir, que al final hay una comparativa, al hilo de lo que decía antes Antonio, una comparativa que no es nuestra, es una comparativa de Naciones Unidas, de FAO, en la que hicieron un cálculo de el empleo que había en una población de 10.000 habitantes con un consumo térmico de 60 megavatios, los puestos de trabajo que se creaban alrededor de ese suministro energético, si era de combustibles fósiles, 9 empleos para suministrar a esas 10.000 personas, y si era con biomasa, 135 empleos. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Tú dices, es que es muy ineficiente, porque crear 135 empleos cuando otros lo hacen con 9, ya, pero el problema no es ese. El problema es que esos 9 empleos son los que hay aquí. Y el resto de empleos están en el barco que trae el combustible, en el pozo petrolífero, en la refinadora, en esos empleos que no están en España. Esos empleos que estamos creando en otros países y que con la biomasa los creamos aquí, en nuestro entorno. Yo, hablando de datos económicos, nosotros gastamos una pyme pequeñita, de trabajadores, familiar, gastamos entre 40 y 45.000 euros al año en energía térmica para calentar, entre electricidad y gasóleo. Me voy a ahorrar un 75% en combustible. Eso significa que yo ahora voy a pagar, pues calculo entre 8 y 10.000 euros en combustible al año, ¿vale? Tengo alrededor de 30.000 euros para amortizar la instalación. 30.000 euros al año. Joder, en 10 años son 300.000, que son 50 millones de pesetas, que es un piso. Joder, ¿no? Bueno, ahora en el momento en el que estamos 3. Si lo apuras un poquito, es que es mucho dinero, joder. Sí, sí. Claro, entonces, si empezamos a pensar así en tiempo, y sobre todo lo comparamos con medidas que conocemos, y dices, hostia, joder, pues es que es dinero. Sí. ¿Y a dónde va este dinero? ¿A quién? ¿A Repsol? ¿A Iberdrola? Pues diga, no, pues prefiero que se quede aquí y que se reparte entre los trabajadores españoles, se genere empleo en España y además, joder, pues que entre todos sumemos, ¿no? Eso es la responsabilidad social corporativa que hablaba yo antes, que es más fácil de lo que parece muchas veces. Nosotros nos dimos cuenta de esto porque tenemos un sello medioambiental, el EMAS, que está basado en el 14001, y nos vino a hacer una auditoría energética. Y dijimos, pero ¿dónde vamos? ¿Esto qué es? Claro, nos dimos cuenta a partir de entonces, fíjate qué tontería, ¿no? Sí. Yo quiero, perdón, ¿puedo? Sí, claro. No, quiero hacer hincapié en que esto no son medidas que se están tomando ahora porque estamos en tiempos de crisis. O sea, cada vez hay menos petróleo. Las reservas conocidas y las que se pretenden encontrar no van a durar más allá de 45 o 50 años. Cada vez más es más caro el combustible fósil. Hay que tomar medidas desde ya. Todo el mundo tiene que ser consciente de eso. Hay que ir tomando medidas y de todos modos, para aquel que quiera empezar ya a tomar alguna medida y empezar a hacer números, lo primero que tiene que hacer, la famosa auditoría energética. ¿En qué consiste y sobre todo qué factores son los que hay que tener en cuenta? Bueno, pues una auditoría energética lo que tiene que hacer o lo que tiene que conseguir es entrar en el negocio del cliente, sea una industria, sea un comercio, sea una comunidad de vecinos, da exactamente lo mismo, y valorar dónde se está consumiendo, qué se está consumiendo, cómo se está consumiendo, y sobre eso es sobre lo que tienen que hacer las propuestas y hacer los proyectos. No vale, un poco por lo que comentabas también al principio, la pregunta del millón es ¿qué empiezo a hacer ahora? ¿Vale? Está claro que, por ejemplo, pues una implantación de biomasa es muy buena, pero igual antes te hace falta acometer otro tipo de mejora para que luego la biomasa funcione además con mucha mejor eficacia. Entonces eso sí que es importante, ¿no? Ponerse en manos de profesionales que incluso te puede beneficiar en otro aspecto. Puedes tener medidas a tomar en tu empresa que puede haber medidas en las que no tengas que hacer ni tu inversión ni nadie tenga que hacer inversión en tu empresa, que ya te supongan un ahorro y que eso te pueda ir llevando a tomar otra serie de medidas, ¿vale? El hacer las cosas un poquito con lógica
ecológica, por evitar varias cosas además. Todo el tema de soluciones, pues como la que estamos hablando ahora de la biomasa, que es muy buena, y yo creo que además en este momento puede ser la mejor que pueda existir, más estable, más fiable. Si se empieza a mal utilizar, pues al final pasa lo que ha pasado pues con temas de fotovoltaica o otros temas, ¿no? Hay que usarla para lo que hay que usarla, y si se va poniendo porque resulta que he oído que esto me ahorro un 70% y me la ponen de cualquier manera y resulta que yo no me lo ahorro, automáticamente lo que voy a hacer es criticar esa solución, con lo cual al final una buena solución se puede venir abajo por ese miedo y por esas mala praxis de ciertos profesionales. Si cuidamos eso, se hace una auditoría, se ve un estudio, o a través de una asociación profesional como la que representa Javier, que te pueden valorar, que te pueden decir exactamente qué es lo que necesitas, cómo necesitas hacerlo, qué opciones tienes, cuánto te va a consumir, que te haga algo realmente profesional, no vas a tener ningún problema en poder ejecutar esas acciones, ¿vale? Pero sí que hay que sacar esa primera fotografía del cliente para poder hacer recomendaciones. Si no, es que es imposible. O sea, que te vengan a vender cualquier cosa, te la pueden vender, pero luego te arriesgas a que te funcione o que no, ¿vale? Hay que mirarlo desde el primer momento y de la parte técnica, y que funcione y que sin duda hay que seguir profesionalizando los sectores, y este es un sector que por supuesto requiere de empresarios serios y solventes, y que le digan las cosas con claridad a los clientes. Yo creo que el paso que estamos nosotros dando en este momento de crear un sello de calidad para las instalaciones de biomasa, creo que va a ser un paso importante que va a dar fiabilidad a las personas, a las empresas que tengan esa acreditación, porque al final de cuentas lo que busca el cliente es que se cumplan las expectativas que se le están poniendo delante, ¿no? Y como bien decías, no solo de ese ahorro, sino de duración de la instalación, de la operación que va a necesitar, en fin, de una serie de parámetros que yo creo que lo que hay que buscar, y como digo, no en este solo, sino en todos los sectores, esa seriedad y esa solvencia y esa ética de las empresas, que yo creo que es fundamental. Nos quedan 15 minutos para llegar a las 12 de la mañana. Permítame que salude a Emilio Rousseau, director general de Factor Energía. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien. Bueno, estamos comentando distintas medidas que pueden aplicar nuestras pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas para ahorrar energía. Estábamos hablando, pues lo primero, esencial, esa auditoría energética, y luego a partir de ahí, pues el que aplicando distintas medidas te puedes ahorrar, por un lado, dinero, y por otro lado también fomentar un poco la responsabilidad social corporativa tan importante en estos tiempos. Absolutamente de acuerdo. O sea que la auditoría energética es el primer paso, y hay que enfocar el ahorro desde la doble óptica. Tiene que haber en principio un ahorro energético, y luego hay que intentar optimizar el precio al que se están pagando esos kilovatios que consumimos. ¿Y cómo podemos optimizar esos kilovatios? Bueno, la reducción del consumo, como se ha comentado, se tiene que partir de una auditoría energética y de una serie de medidas que se puedan implementar, y que además, si implican compra de dispositivos, pues que en un periodo razonable la empresa los pueda amortizar. Y luego, en el caso español, estamos en un mercado absolutamente liberalizado, donde el cliente puede escoger su suministrador eléctrico, y en ese caso pues puede tomar una decisión en base a criterios económicos. Juntando las dos cosas es cuando realmente conseguiremos por un lado consumir menos energía, que eso es fundamental, y por otro lado que la energía que consumamos pues la paguemos al menor precio posible, ¿no? Mercado liberalizado, cada uno puede elegir el suministrador que mejor le convenga, pero nuestra pequeña y mediana empresa es consciente de ello, y sobre todo se para a hacer números, o se deja llevar un poco también por las grandes compañías y por los cantos de sirena. Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? La realidad es que en los últimos 3 años, por desgracia, estamos sumidos en una crisis económica y financiera de grandes magnitudes, y eso hace que, sobre todo desde la óptica, tanto de las familias como de las empresas, el tema del ahorro desde una óptica económica sea muy importante. Entonces, yo creo que es cierto que en el pasado pues la idea de cambiar de suministrador eléctrico se veía como algo farragoso,
pero yo creo que ahora tenemos una motivación importante. Es un momento en que tenemos que ganar eficiencia, tenemos que ser competitivos, y indudablemente hay que utilizar los mecanismos que nos brinda el libre mercado. Y siempre digo que la mejor manera de tener un buen precio es el puro mecanismo de la competencia. Por otro lado, bueno, las grandes eléctricas pues vienen de un entorno oligopolista previo a la liberalización, y obviamente hay cantos de sirena y hay elementos que, digamos, que pueden utilizar para mantener ese cierto dominio en el mercado, pero en fin, esto es una maratón, esto es a largo plazo, y hay que ir concienciando pues a todas las empresas y particulares, ¿no? Emilio Russo, director general de Factor Energía, muchas gracias por atendernos, y le invito a que venga dentro de unos días por aquí a nuestros estudios para seguir charlando. ¿Le parece? Vale, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, adiós. Bueno, pues nos decía ahora Emilio, eficiencia, ahorro y sobre todo, y esto ya lo añado yo también, sentido común, porque muchas veces es el menos común de los sentidos, en el sentido de que por muchas medidas que nosotros tomemos, por mucho que adaptemos nuestro negocio, si luego resulta que seguimos haciendo exactamente y teniendo los mismos hábitos de consumo que teníamos, y seguimos sin mentalizarnos de que las ventanas tienen que estar cerradas si está la calefacción encendida, o que las luces tienen que estar apagadas si no estamos en la habitación, poco podemos hacer, eso está claro. Es evidente. El aislamiento, yo diría que aislar primero reduce posiblemente en torno, por lo menos en nuestro caso, que estamos haciendo algunas pruebas y tal, un 50% la intensidad energética, un 50% ya que te ahorras, eso de entrada. Segundo, que decía Emilio, el precio, ¿no? Mercado liberalizado y tal. Bueno, yo tengo una empresa que me mide cada mes de octubre, que es cuando me finaliza el contrato con la eléctrica, sin calificativos extra, de turno, sí, la eléctrica, el precio, ahí, vamos a dejarlo ahí, 15 y pico céntimos de euro kilovatio hora, ¿no? Bueno, pues apenas hay diferencia entre una y otra, yo no sé, parece que es que están acordando los precios, no sé, eso es lo que a mí me parece, porque es que la diferencia que me pone encima de la mesa es que es mínima, es que es de 0,0 no sé cuántos céntimos de euro kilovatio hora cada una de las agencias. Bueno, claro, dices 15,4, 15,6 céntimos de euro kilovatio hora que lo estoy pagando ahora, frente al pellet, que he hecho un vistazo el otro día, 5,3 o 5,2 de ese orden, céntimos de euro kilovatio hora. Frente a la astilla, que es 1,3, en mi caso, bueno, yo estoy en la zona rural y puedo utilizar sin problema astilla, claro, el color. Entonces, si me quito intensidad energética, 50% menos de consumo, si encima lo meto híbrido, placas solares, biomasa, y si encima además me voy al combustible más barato que hay, el resultado es un 75% de ahorro. En general, claro. ¿Eso qué me permite? Pues me permite hacer frente mejor a la crisis y sobre todo me permite planificar el crecimiento de los próximos años. Hombre, ¿quién va a planificar si no tiene claro cuáles son los costes de funcionamiento en los años de amortización de la inversión? ¿Quién lo va a hacer? Imposible. Sí, la auditoría sobre todo además lo que te proporciona es precisamente una solución global, ¿no? Lo que comentábamos. Me ha gustado lo que ha comentado Emilio, porque no suele ser habitual, ¿no? Pues el que comercializa electricidad, lo que como primera medida siempre plantea baja la tarifa. Y realmente no es la primera medida. Es una medida que hay que tomar, lógicamente, porque son euros que te quedas en tu bolsillo. No, está claro que tienes que mirarlo también. Eso es evidente. Pero tiene que venir acompañado eso, de esa concienciación y esa bajada de consumo y de los usos correctos, lo que comentabas, usar las cosas con lógica, a todos los niveles. Una de las medidas que es, siempre dicen que la energía más barata es la que no se consume, lógicamente, y hay que ser conscientes de eso. Esa es la primera medida que nos tenemos que meter en la cabeza. ¿De qué manera estoy usando yo la energía en mi negocio, en mi empresa, en mi comunidad o en mi casa? Y sobre eso, ver qué medidas tengo que tomar y cómo lo puedo hacer. Hay veces que en vez de estar en casa a 26 grados y en chancletas, hay que estar a 21 grados y con un pantalón largo. Sí, hay una cosa. Nosotros en este momento desde Abebión estamos haciendo un estudio de los consumos térmicos que tienen los centros de formación, los colegios privados en este caso. Últimamente estamos oyendo en noticias que realmente... No sé si habrá cambiado, pero cuando yo iba, y reconozco que iba a colegio privado, aquello era un horno. Sí. Era un horno. Sí. Pues eso sigue pasando, pero menos.
Ahora en muchos sitios se pasa frío y todos estamos oyendo últimamente noticias que realmente son preocupantes para un país como el nuestro, ¿no? Que haya zonas donde los niños en la escuela estén pasando frío porque no hay dinero para pagar el combustible de la calefacción, pues es tremendo, ¿no? Entonces estamos haciendo ese estudio. En este país tenemos en torno a 7.000 colegios privados con un consumo medio, una potencia instalada media de 350 kilovatios. Y claro, si hacemos una cuenta, estamos hablando de miles de megavatios que se podrían sustituir. ¿Qué estamos haciendo? Ayudando algunas comunidades, sobre todo comunidades religiosas, que son quien tienen la propiedad de más centros de estos de educación privados, y intentando que se pasen a la biomasa, porque tiene todo el sentido en un colegio. Bueno, pues ya se han hecho algunas instalaciones. En concreto, la última que se ha inaugurado es una instalación en los jesuitas de Valladolid, en el Colegio San José. Han puesto una caldera de 400 kilovatios y lo que antes se gastaban 300 euros diarios en calefacción, ahora se están gastando 80. Esa es la diferencia. Entonces, claro, tenemos en muchos sectores donde se puede hacer mucho con eso. Y voy en la línea del ahorro. ¿Qué han hecho en ese colegio, en una obra nueva que han hecho? Han puesto toda la iluminación LED. O sea, van trabajando en bajar esos costos que al final en una explotación, digamos, porque un colegio no deja de ser una empresa y tiene unos gastos de explotación, si esos gastos de explotación los bajas a lo mínimo posible, pues estarás teniendo recursos para otras cosas, ¿no? Pues señores, nos quedan 6 minutitos para llegar al mediodía, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Un placer tenerle por aquí. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a Iñaki Mendaza, delegado de Madrid de FN Energía, y Antonio Gonzalo, director del Camping Monte Holiday. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Manuel, desde luego, los datos que nos han dado yo creo que son aplastantes para empezar a plantearse el que hay que ir cambiando, y sobre todo también por lo que decías antes, que es que lo que tenemos ahora se acaba. Tardará más, tardará menos, pero nos quedamos sin ellos. Se acaba. Los costes energéticos cada vez van a ser más altos, no cabe ninguna duda, y cada vez van a suponer una proporción más importante dentro de los costes de la empresa. O se toman medidas o la situación puede empeorar mucho. Sí, sí. Pues Manuel Pulido, coordinador de FEDECAM, gracias también por estar con nosotros. Si os parece, escuchamos la agenda de FEDECAM y despedimos el programa. Muy bien. Durante el día de hoy, FEDECAM se va a reunir con don Ignacio González, vicepresidente, portavoz y consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Además, también hoy tiene lugar la Junta Directiva de CEIM. Como ya saben, mañana, jueves 15 de marzo, va a tener lugar el Día del Consumidor. En este marco, FEDECAM va a colaborar en el acto que la Dirección General de Consumo de la Comunidad organiza junto con la Junta de Distrito de La Latina, la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid, y también la Asociación de Empresarios de La Latina y Carabanchel. El objetivo de este evento es informar a comerciantes y consumidores de las ventajas del sistema arbitral de consumo de la comunidad. En este acto, que tendrá lugar en la zona comercial de Aluche, calle Avenida de los Poblados número 58, se van a repartir también carritos de la compra a los consumidores. También con motivo del Día del Consumidor, el presidente de FEDECAM, don Alfonso Tezanos Echevarría, va a acudir mañana como ponente invitado a la mesa redonda que organiza Ausbank en el Hotel Velázquez. Ese mismo día, FEDECAM va a asistir también al acto inaugural Smart City, Foro de la Nueva Ciudad, en el que estará presente como ponente invitada doña Ana Botella, alcaldesa de Madrid, que será presentada por don Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Y ya la semana que viene, el martes día 20 de marzo, se va a celebrar el Comité Ejecutivo de CECOMA. El miércoles 21, FEDECAM estará presente en el desayuno del Hotel Rich, gestionado por Forum Europa, y que contará con las intervenciones de los representantes de UGT y de comisiones obreras.
La agenda FEDECAM para los próximos días, ya saben, si quieren contactar con la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, pueden hacerlo a través de internet, www.fedecam.es, o si no, en el 91 368 0404, 91 368 0404. Nosotros, señores, llegamos al final de esta edición de miércoles 14 de marzo de Primera Hora. Les dejamos, como siempre, con los servicios informativos de Gestión a Radio, y recuerden que volvemos puntuales mañana aquí a las 7 de la mañana para contarles toda la información económica en primera persona. Hasta